Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden utilizando el método de coeficientes indeterminados. En este problema, se nos pide que usemos coeficientes indeterminados para encontrar una solución particular dada por Lagrange de t. Entonces, aunque esta pregunta solo pide una solución particular, en realidad encontraremos la solución general, y solo ingresaremos una solución particular aquí para Lagrange de t. Comencemos revisando el método de coeficientes indeterminados. El método de coeficientes indeterminados puede usarse para encontrar la solución general a una ecuación diferencial en esta forma aquí, que de nuevo es una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden. Una solución general es I de t que se muestra aquí. Estas dos formas son equivalentes donde la solución general I de t es igual a la función complementaria dado por I sub c de t, que equivale a c sub 1 vez. Y sub 1 más c sub 2 veces, y sub 2 más una solución particular dada por Lagrange sub p de t. Entonces, de nuevo, la solución general es igual a la función complementaria, más la solución particular dada por Lagrange, y sub p de t. Los pasos a seguir son 1. Resuelva la ecuación diferencial homogénea correspondiente estableciendo el lado derecho de la ecuación igual a 0. Esto nos dará la función complementaria I sub c de t. Paso 2. Adivinaremos la forma de una solución particular a la ecuación diferencial original basada en la forma de g de t con coeficientes indeterminados. Y luego el paso 3. Realizaremos la sustitución en la ecuación diferencial original y resolver los coeficientes indeterminados, lo que nos dará una gran I sub p de t, esa solución particular, y luego usaremos estas dos funciones para formar la solución general. Volviendo a nuestro problema, primer paso, queremos resolver la ecuación diferencial homogénea correspondiente, que sería I doble prima más I prima menos 2i. Es igual a 0 y podemos resolver esto usando una ecuación característica, que es la ecuación AR al cuadrado, más BR más C es igual a 0. Donde para esta ecuación diferencial A es 1, B es 1 y C es negativo 2. Entonces tendríamos R al cuadrado más R menos 2 es igual a 0. Resuelve esto factorizando. Los factores de R al cuadrado son R y R. Los factores de 2 negativos para agregar a 1 positivo son 2 positivos y 1 negativo. Observe cómo tenemos dos soluciones reales distintas. Tenemos R sub 1 es igual a 2 negativos, y R sub 2 es igual a 1 positivo. Entonces, debido a que la ecuación característica tiene dos raíces reales distintas o soluciones reales, la función complementaria va a estar en esta forma aquí. Entonces ahora sabemos que I sub c de t está en la forma c sub 1 vez c elevado a la potencia de 2t negativos, más c sub 2 veces c elevado a la potencia de t. Ahora para el paso 2. Adivinamos la forma de una solución particular a la ecuación diferencial original. Así que estamos buscando una función, donde la segunda derivada más la primera derivada menos 2 veces la función original es igual a 4 veces c elevada a la potencia de 3t. Entonces, debido a que g de t es una función exponencial, la forma de Lagrange de t, o de nuestras notas, Lagrange sub p de t, sería a veces c elevado a la potencia de 3t, y aquí hay una lista de formas para Lagrange, y sub p de t cuando g de t es un tipo particular de función. Y es por eso que es importante encontrar primero la función complementaria. Observe cómo la forma de este término no aparece como ninguno de los términos en la función complementaria, y por lo tanto, no tenemos que incluir un factor adicional de t. Recuerde, si este término ya apareciera como uno de los términos en la función complementaria, tendríamos que incluir un factor adicional de t, y veremos esto en el siguiente ejemplo. Y ahora, antes de realizar la sustitución en la ecuación diferencial original, definimos la primera y segunda derivada de Lagrange sub p de t. Entonces la primera derivada es igual a multiplicado por elevado a la potencia de 3t multiplicado por 3 o 3a. E a las 3t y la segunda derivada es igual a 3a por e a 3 por 3, lo que sería 9a e a las 3t.
Y ahora realizaremos la sustitución en la ecuación diferencial original para encontrar el valor de A. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. Entonces, al realizar la sustitución, sabemos que I double prime es 9A a las 3t más la primera derivada, que sería más 3A, e a las 3t, luego menos 2 veces la función original, que es a e para las 3t. Sabemos que esto debe ser igual a 4 veces c elevado a la potencia de 3t. Cuando está en el lado izquierdo, todos estos son términos similares. Y dado que 9a más 3a menos 2a es igual a 10a, esto se simplifica a 10a a las 3t es igual a 4e a las 3t. Y por lo tanto, se deduce que 10a debe ser igual a 4. Entonces, si 10a es igual a 4, a es igual a 4 décimas, lo que se simplifica a 2/5, lo que significa que ahora conocernos una solución particular, la gran I sub p de t, es igual a 2/5 veces e elevado a la potencia de 3t. Recuerde en la diapositiva anterior, ya encontramos I sub c de t. I sub c de t es igual a c sub 1 vez e elevado a la potencia de 2t negativos, más c sub 2 veces e elevado a la potencia de t. Lo que significa que si se nos pidiera dar la solución general sería I de t es igual a I sub c de t, más la gran I sub p de t, que sería I de t es igual de nuevo, I sub c de t es c sub 1. veces e elevado a la potencia de 2t negativos, más c sub 2 veces e elevado a la potencia de t, más una solución particular, gran I sub p de t, que ahora sabemos es más 2/5 e a los 3t. Entonces, esta sería la solución general a la ecuación diferencial dada, pero recuerde que solo se nos pide que ingresemos I grande p de t, que sería esta función aquí. Volviendo a nuestra primera diapositiva, I grande de t equivale a 2/5 veces e elevado a la potencia de 3t. Espero que esto te haya resultado útil.